Shalom. Gracias por apoyar a CCM Llave de David. Tus oraciones son sumamente necesarias para poder sobrellevar la encomienda que el Eterno nos ha dado de llevar su palabra. En CCM Llave de David nos esforzamos por mantener un balance entre la Torá y el Espíritu, mientras te ayudamos a retornar a las raíces de tu fe. Puedes ayudarnos a cumplir con nuestra misión de muchas maneras. Además de orar por nosotros y nuestro ministerio, síguenos en las redes sociales e invita a todos tus contactos. Visita hoy nuestra página en Facebook y síguela. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y haz clic en la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos material nuevo. Queremos ser de edificación a tu vida. Te exhortamos a que nos apoyes con tus ofrendas y donativos. Puedes hacer tu aportación utilizando ATH Móvil al 787-903-3158 o al 787-464-7103. También puedes hacerlo por PayPal a la dirección www.paypal.me/José Arroyo Méndez. Ahora, quédate con nosotros y disfruta este interesante y poderoso mensaje. Mil gracias por tu apoyo. Shalom Aleichem. Hemos estado hablando en estas semanas y hoy espero poder terminar este tema que lo hemos titulado, o ya lo habían titulado, Líbranos del mal. Y queremos traer este mensaje sobre lo que es la guerra espiritual, lo que es el reino de las tinieblas, el reino de la luz. ¿Cuál es nuestra posición en todo esto? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo en medio de toda esta situación? ¿Y qué se supone que hagamos? ¿Amén? Se oye hablar demasiado por ahí de guerra espiritual, de congresos de guerra espiritual, de estrategias de guerra espiritual, y muchas de estas cosas son muy bien intencionadas y las personas tienen muy buena intención. Hay muchas personas que traen enseñanzas basadas en las enseñanzas que ellos han recibido, en los congresos que ellos han participado, y algunas personas dicen que pues es la revelación que ellos han tenido y traen esta nueva revelación y este mover del Espíritu. He visto muchas de ellas que están basadas en una o dos textos bíblicos muy bien intencionados, tratando de darnos la victoria en medio de todas las circunstancias, pero he notado que muchas de estas tendencias o prácticas eclesiásticas en el día de hoy, en los días que estamos viviendo, necesariamente, no todas están fundamentadas en las Escrituras, y muchas veces están más fundamentadas en una experiencia carismática que tratamos de buscar textos bíblicos que respalden esta experiencia carismática. Y yo creo que no debería ser así. Yo creo que nosotros debemos buscar la Biblia, leer la Escritura, interpretarla conforme al contexto y el entorno en que ha sido escrita, y ver cómo eso aplica a mi vida en el día de hoy y cómo yo puedo hacer eso una realidad para mí hoy en día. Y cualquier teología que yo desarrolle, yo necesito ajustarla a la Biblia como está escrita. Yo puedo tener muchas áreas de mi pensamiento teológico que necesariamente estén explícitas en la Biblia, y eso puede pasar. Ahora, ¿tú sabes lo que yo debo hacer? Siempre debo decir, bueno, yo opino, yo entiendo. Nosotros en nuestra congregación o en nuestra denominación tendemos a hacerlo de esta manera, porque como la Biblia no es clara, hay algunas personas que tienen esta postura, hay algunas personas que tienen esta otra postura. Nosotros hemos tomado la decisión de tener esta postura en base a la Biblia. Entonces yo creo que cuando hacemos eso, somos sinceros. Somos sinceros para con Dios, y en vez de decirle, no, a mí el Eterno me reveló. La Biblia dice que va a haber juicio sobre personas que dicen, Dios me dijo, y Dios no les dijo. Así mismo lo especifica la Escritura. Hay muchas personas que durante miles de años han dicho, Dios me dice, Dios dijo, Dios me reveló.
Hermano, cuidado, porque si Dios te lo reveló, gloria al Eterno, Dios, eso no va a haber que, no hay ningún problema. ¿Ok? Al contrario, no nos metamos contra eso. El mismo, uno de los sacerdotes le dijo al sumo sacerdote, cuidado, no te metas con este Yeshua, y si resulta que sí es el Mesías, y estás peleando contra Dios, no lo haga. Así que usted, ¿verdad? No se meta en camisa de 11 varas. Pero hermano, si alguien está moviéndose y está trayendo su propia interpretación, dejándose ir por sus propias emociones y resulta que no está en la Escritura, yo tengo que decirle, el juicio del Eterno va a venir sobre él. La Biblia nos deja claro que el Señor delega personas para que ellos tengan la autoridad, y si alguno de ellos desvía al pueblo, y si el pueblo comienza a seguir instrucciones desviadas porque estas personas lo hicieron mal, hermano, dice la Escritura que este juicio no va a venir sobre el pueblo. El juicio va a venir sobre el individuo que el Señor puso, los líderes que el Señor puso para dirigir al pueblo. Así que si usted está en una congregación y el pastor se roba los diezmos o se roba las ofrendas, usted tranquilo, usted lo está haciendo bien, el juicio va a venir sobre él. Si usted está en una congregación donde le han enseñado que el domingo es el día del Señor y usted ha estado siguiéndolo todo este tiempo, usted no tiene ningún problema. Y si el pastor que lo está dirigiendo está en desconocimiento o no sabe ya, seguido enseñando lo que toda la vida ha enseñado, él no tiene ningún problema, él está en total desconocimiento y lo está haciendo. Él está haciendo lo mejor. Ahora, el que le enseñó mal y tenía conocimiento de que lo estaba enseñando mal, pero aún así antepuso las creencias de su denominación, los postulados de su fe, porque no quería perder terreno que había ganado en, ¿verdad? Hablando eclesiásticamente. No quería, que voy a perder hermanos, que voy a perder la audiencia, que voy a perder likes, que voy a perder suscriptores. Y todas esas cosas que oímos, hermanos, tengo que decirle, el juicio no va a venir sobre los hermanos de la congregación. El juicio va a venir sobre aquel que llevó a los hermanos de la congregación a hacer las cosas al revés. Aquel que, sabiendo que es cierto, yo sé, la Biblia dice que hay leyes de comida y que nosotros tenemos que comer esto y lo otro, pero imagínate, yo lo hago, yo me guardo, pero yo no quiero ser sobre la congregación. Va a haber juicio sobre esa persona. Porque esa persona sabía la verdad y no se la reveló a su congregación. La congregación que está en ignorancia, no sabe lo que está haciendo, el Señor no va a traer juicio sobre ellos. Y asimismo, si nosotros estuviéramos siguiendo las fiestas bíblicas mal porque el calendario lo cambiaron, como dicen muchas personas por ahí, yo no tendré ningún problema. Porque aquel que instituyó las fiestas bíblicas cuando se reunió el último Sanedrín, pues ellos, el problema sería de ellos. El Señor va a venir juicio sobre ellos. ¿Me entienden? Así que nosotros no tenemos que estar en contiendas, en problemas y en señalamientos. Lo que tenemos que hacer es, si tú y yo nos hemos dado cuenta de una verdad, ¿sabes lo que tenemos que hacer? Comenzar a caminarla. Y comenzar a enseñarle, comenzar a hablarla. En amor, no en juicio, como he visto por ahí también. Ah, porque los hermanos cristianos, porque allá ellos son, ya ellos no son cristianos, ellos son mesiánicos. Como si no fuera el mismo término, uno en griego y uno en hebreo. Pero como uno le trae al otro mal significado. Entonces, no, que si los hermanos de allá, que si los judíos así, hermanos, no podemos predicar el evangelio así. No podemos ganarnos almas así. No nos vamos a ganar ni un judío para el Mashiach, ni vamos a lograr que ningún cristiano evangélico o de cualquier denominación termine regresando a la Torah. ¿Por qué? Porque lo que hacemos, ¡tú! ¡Que celebras Navidad! ¡Te vas a perder! Y una tiradera es como es. ¡Tú! Ustedes que guardan el domingo católico. Entonces utilizan la palabra católico para insultar. Entonces, imagínense cómo se siente el que, no solamente el que le estás atacando, cómo se siente el católico que está usando su nombre para insultar como si fuera malo. Una pregunta, alguien que se encuentra bajo la iglesia romana católica, ¿es un demonio? ¿Es una persona infernal? ¿O es un satánico? Una pregunta, si nosotros estando en la iglesia evangélica, en la mesiánica, en la que a ti te dé la gana, algunas veces hay cosas que estás haciéndolas erróneamente, estás cometiendo un error, no sabes lo que estás haciendo. Hasta que de momento se te abre eso. ¿Cuántas cosas yo no me he puesto a estudiar la Biblia y en estos últimos años he tenido que decir, oh my God, qué disparate, qué error yo estaba? Y no solamente en qué error yo estaba, cuántos errores yo prediqué y cuántos errores yo enseñé. Me arrepiento, perdóname Señor, y ya. Pero entonces cogemos y tratamos al mormón, al testigo de Jehová, como si me traías afuera contra ellos. Y cuando viene, no, a mí no me hablen, no, porque entonces empieza una tiradera y una discusión. Hermano, pero, ¿qué es eso?
si esa persona está siguiendo las enseñanzas que le dieron. Esa persona es un alma de salvación, esa persona, sabe Dios, es mejor ser humano que tú. ¿Me siguen? No podemos entrar en tiradera. Lo que yo les estoy hablando aquí y lo que les voy a entrar hoy no es para tratar de desmentir o atacar a aquellos que llevan a cabo sus oraciones o su sistema de guerra espiritual de la manera que lo han aprendido. Mi trabajo es enseñarle lo que dice la Escritura. ¿Qué usted hace con esto? Es su decisión. Pero no quiero que lleguen ahora, no, porque esto no es así, y que eso de declarar y decretar y los ataques y las danzas quejeras y entonces, ¿usted sabe lo que pasa? Usted le dice que no a la guerra espiritual que ellos hacen y usted está haciendo una guerra entre hermanos. Se convirtió en una guerra interdenominacional. Yo prefiero tener a la persona haciendo las cosas que quizás desde mi perspectiva pudieran ser un disparate, aunque no lo sean, son cosas que quizás aprendieron mal, que tener a dos personas discutiéndose por su fe. Porque al fin y al cabo, todas las demás cosas es nuestro intento de ser obedientes. ¿Usted lo entiende? La única que nos salva es el sacrificio de Yeshua en la cruz del Calvario. Hermano, como la gente que peleaba por circuncisión o no circuncisión. Yo se lo he dicho mi postura todo el tiempo. Yo no le voy a imponer a nadie una circuncisión. Y tampoco le voy a decir que no la puede hacer. No lo voy a hacer de ninguna manera. La Biblia es clara y me habla de ella. ¿Sí? Y Pablo me deja claro que con respecto a la salvación no tiene nada que ver. Lo importante es que esté circuncidado tu corazón. Pero que la Biblia me habla de niveles de observancia y que si tú quieres hacer un pacto mayor con el Señor, tú quieres hacerlo y lo puedes hacer. Gloria a Dios, hazla. Y nadie te va a decir que no lo hagas. Si alguien aquí me dice, no, es que tú no te tienes que hacer esto, yo te voy a decir, eres mentiroso. Las personas tienen la oportunidad de crecer y tener su nivel de observancia. Y unos van más adelante, unos van más atrás. Hay personas que sencillamente no quieren usar más pantalones. Mujeres que deciden, yo no quiero usar más pantalones, yo quiero vestirme con falda, porque es la manera de yo sentirme bien para el Señor, porque los pantalones me quedan apretados y quizás parece que yo estoy tratando de ser sexy o algo así. ¿Usted sabe qué? Gloria a Dios, y le respetamos ese nivel de observancia. Y si hay alguien que dice, no, yo no necesito ponerme pantalones para hacer salva ni nada por el estilo, ponerme falda, yo pantalones puedo alabar al Señor, gloria a Dios también. Ahora, ni le voy a decir, no, hermana, usted se tiene que poner pantalón para que sea libre. No, ni tampoco le voy a decir a la que se pone pantalón, no, usted tiene que ponerse falda para ser espiritual. No, esto es de lo que se trata, tener un balance. ¿Me están siguiendo? Amén. Así que es importante que nosotros entendamos al nivel que usted se vaya entregando a Dios, de esa relación vaya creciendo, usted comienza a hacer cambios. Usted sabe que cuando usted era noviecita o noviecito de su novio, usted lo aceptaron tal y como era, pero poco a poco fue cambiando, porque fue dándose cuenta qué cosas le agradaban a su novio o a su novia. Y ya para el tiempo de casarse, usted había cambiado bien diferente. Y si después de 20, 30 años de casado, usted me dice que es la misma persona que cuando se conocieron de novio, está mintiendo. Porque uno se va adaptando. Es más, hay cosas que a ti te gustaban y dejas de comer porque como más a nadie en la casa le gustaban. ¿Sabes qué? Entonces yo no voy a cocinar eso para mí más nada, si nadie se lo va a comer. Pero algunas veces hasta dejas de cocinar y dices, hace como 15 años que yo no como tan cosas. Y no es porque no te guste. Es porque tú has aprendido, pues, no me hace falta, no lo voy a hacer si nadie se lo va a comer. Entonces las personas pueden ir adaptándose y cambiándose. Hermano, ¿cómo usted no va a hacerlo para el Eterno? Si usted tiene una relación genuina con el Eterno, usted va a ir adaptándose, usted va a ir cambiando. Pero usted no puede cambiar a nadie. Quien lo cambia es el Ruach con la relación que tiene. Por lo tanto, no venga después de esta predicación a guerrear con nadie de cómo es la guerra espiritual o cómo no es la guerra espiritual. Porque como le dije, va a haber cambiado una guerra espiritual por una guerra natural en contra de su hermano. Y eso no es lo que queremos. Porque dice la Escritura en Efesios que nuestra guerra, en Efesios 6, que nuestra guerra no es contra carne ni sangre. Nuestra guerra es espiritual. ¿Me siguen? ¿Cómo hacemos la guerra? Eso es
otra cosa. De eso es lo que queremos hablar hoy. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias por este tiempo que tú nos regalas hoy en la enseñanza bíblica. Yo te pido que seas tú o tu Ruach, Padre, el maestro que escriba tu Torah en nuestra mente y en nuestros corazones. Que salgamos de aquí transformados por tu palabra y que podamos tener suficiente para poder compartir con aquellos que no tienen el privilegio de conocerla. En el nombre de Yeshua, el Mesías, amén y gracias. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok, hermanos, Isaías 14. Vamos rapidito a Isaías 14 dando un recuento. Isaías 14. Y en Isaías 14 estuvimos hablando la semana pasada, que era uno de los textos que nos hablaba precisamente de lo que había sucedido con Jailel y la caída. Vamos específicamente al verso 12. Al verso 12. Isaías 14, verso 12. Dice Isaías, refiriéndose a Jailel, al lucero. Dice, ¿cómo caíste de los cielos, oh lucero de la mañana? Tú que das órdenes a todas las naciones, fuiste abatido a tierra. Amén. Y no voy a entrar otra vez en lo profético de estos textos y cómo, si eran literales o no literales, ya esto lo discutimos. Si alguien está viéndolo por video y no ha visto los mensajes anteriores, yo les recomiendo y los invito a que vean el 1, el 2 y la tercera parte para que puedan entender lo que estamos hablando. Ezequiel 28, 16. Vamos a Ezequiel 28, 16. Dice, a causa de la amplitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por tanto, yo te degrado del monte de Elohim y te destruyo, oh querubín protector, de en medio de las piedras del fuego. O sea, de donde él se paseaba en el monte del Eterno, que es tipo, vuelvo y le digo, del mismo monte donde está el templo, que es, o sea, que hay un templo físico en la tierra, de la misma manera que había un templo celestial. Y sabemos que les dije que hay dos posturas o varias posturas con respecto a esto, o que el Hasatán estaba en el trono, ministrando en el trono celestial, o que también les hablé de la otra postura, la otra teoría, de que había una creación preadámica donde había también un templo en la montaña y que Satanás estaba ministrando como sacerdote o, ¿verdad?, como ministro en la alabanza, en la adoración, allí en el templo, en el monte. Así que ambas son dos teorías que le presenté la semana pasada. Nosotros no tenemos ninguna postura al respecto de eso. Solo sabemos que la existencia de Hasatán es preadámica. La existencia de Satanás es antes de la creación que nosotros conocemos de la tierra, y que originalmente él era un querubín protector, y que sabemos que él estaba alabando, glorificando al Eterno, y que mientras más se le dio, dice la Escritura, más se jactó y llegó al punto donde él quiso ser como Dios, y ahí entró el pecado a su vida y Dios lo tiró a la tierra, a nuestra tierra, y lo consumió. ¿Ok? Así que eso es lo que hemos visto en Isaías, lo hemos visto en Ezequiel. Así que si él tenía autoridad sobre una creación, si él tenía acceso a Dios, si él alababa y glorificaba el nombre del Eterno, si él era un querubín, pero ya hemos visto dos textos donde él fue lanzado a tierra, él fue degradado, él fue sacado del monte y fue consumido por fuego. Así que él tenía una autoridad, pero hemos visto ya una victoria sobre él y una derrota que él experimentó. ¿Me siguen? Así que vamos a ver Apocalipsis 12, 9. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Ok? Así que vemos que Apocalipsis es un libro muy difícil de entender. Apocalipsis no es un libro o revelación. La gente piensa que Apocalipsis significa una destrucción. Estamos viviendo un tiempo apocalíptico. Viene el Apocalipsis sobre la tierra. Apocalipsis significa un sueño, una revelación, una manifestación, una visión. Amén. Apocalipsis no es un libro cronológico. Apocalipsis no empieza primero el primer día, segundo día, tercer día. Apocalipsis me trae un tema, por ejemplo, me lo trae con los sellos,
después me trae un tema paralelo con las trompetas, después me trae un tema paralelo con las copas, y no es que primero van los sellos, después van las trompetas, después van las copas. Estamos hablando de una secuencia de eventos y después otra secuencia de eventos y otra secuencia de eventos que están uno a la misma vez que está sucediendo el otro, y algunas veces me lleva al pasado para dar una explicación y luego me llega al futuro. Y yo me preguntaba un día, ¿y por qué Juan escribió de esa manera? Porque Juan fue sacado de la tierra y fue llevado al cielo, y en el cielo él no tenía la limitación que tú y yo tenemos, donde el tiempo fue creado para ti y para mí, y esa división, ese paréntesis de tiempo donde vemos las cosas en orden cronológico, en el cielo no existe. Y cuando estamos en el cielo ya ocurrió el juicio, ya ocurrió. En el cielo no hay tiempo. El tiempo fue creado para ti y para mí. ¿Okay? Por eso es que cuando tú y yo tenemos experiencias sobrenaturales, donde el cielo toca con la tierra, nosotros podemos experimentar, ver el futuro, tener profecía, alguna vez tenemos sanidades y milagros. Dice, ¿qué es una sanidad? ¿Vamos a hacer como Dios hacía en el pasado? No, hermano. Una sanidad es una ventana espiritual donde tú puedes palpar lo que va a ser en el futuro. O sea, en el futuro tú no vas a estar enfermo. En el futuro tú no vas a morir. Por lo tanto, cuando alguien resucita o cuando alguien es sanado, lo único que está sucediendo es que se une nuevamente el cielo con la tierra en esa dimensión espiritual, y tú gustas un poco de la eternidad que va a haber en el futuro, y el Eterno te permite sentir el no estar enfermo cuando el cuerpo nunca más esté enfermo, el no estar muerto cuando el cuerpo nunca más esté muerto. Y lo que sucede es que tú experimentas lo que en un poco, lo que un día va a ser lo normal, la norma, donde no haya enfermedad, donde no haya muerte. Y eso es lo que sucede cada vez que hay un encuentro espiritual en el cual se une el cielo con la tierra. Por lo tanto, ahora que eso es lo mismo que pasaba en el Edén. En el Edén no había muerte, en el Edén no había nada. Estaba unido el cielo con la tierra en ese lugar. Es lo mismo como la montaña del templo. Era un lugar donde se unía el cielo con la tierra. Cuando ahora nosotros tenemos estas experiencias, es un momento, un moed, donde se une en una ventana espiritual, dimensional, se une el cielo con la tierra y podemos gustar de ese paraíso donde nosotros vamos a vivir en un futuro. Y eso es lo que tú puedes experimentar. Pero obviamente esta ventana espiritual se cierra, ¿verdad que sí? De la misma manera, las personas que resucitan al presente se vuelven a morir. Las personas que son sanas eventualmente van a morir otra vez o les va a pasar algo. Así que tiene un límite, pero cuando nosotros estemos en la presencia del Eterno, que Él regrese, establezca su reino, haga cielo nuevo y tierra nueva, hermano, ya eso es permanente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos quieren estar permaneciendo en el Eterno y gustando de todo eso? Entonces, Apocalipsis aquí nos habla de algo que ya sucedió. Él dice, y fue arrojado el gran dragón y la serpiente antigua y el llamado diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que tenemos que darnos cuenta, el enemigo ha sido derrotado, y cuando Yeshua regrese va a ser derrotado nuevamente y permanentemente, y Satán va a ser juzgado. Y él hasta la muerte y el mismo infierno, luego de ser juzgado, va a ser echado en el abismo. Va a haber 1000 años donde él va a estar atado. Y Yeshua va a reinar por esos 1000 años. Y al pasar los 1000 años, él va a ser juzgado y va a ser atado y va a ser lanzado en el lago de azufre. Y hasta el mismo infierno y la muerte van a ser lanzadas en ese lago de fuego de azufre, y no va a haber más muerte, y no va a haber más maldad, y no va a haber más pecado, y no va a haber más dolor, y no va a haber más enfermedad. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que Lucas 10:18. ¿Quién hablará aquí? ¿Quién ustedes creen que va a decir estas palabras? Hablando los discípulos con Yeshua con los discípulos, porque los había mandado de 2 en 2, ¿se acuerdan? A que ministrar. Y ellos estaban gozándose. ¡Va! Señor, aún los demonios se sujetan a nosotros. Otros sí ponen nombre y los demonios se pueden manifestar. Ay, Dios mío, igual que en las iglesias de hoy en día que manifiestan el demonio. Le dan un micrófono al demonio. ¿Cómo tú te llamas? Yo me llamo Legio. ¿Y qué tú haces aquí? Vine a dañarte el culto hoy. Y se ponen ahí, ¿y qué tú haces? ¿Y por qué tú estás aquí? ¿Y cuántos años llevas? ¿Y cuántas vidas has atormentado? Pues déjame
déjame decirte que te voy a sacar. Y el demonio decía, ja, 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 ¿por qué te ríes? Porque me das gracia. No, pues no. Y hermano, qué espectáculo. Yo he visto unos cultos, unos videos de unos cultos, que el pastor hace, en el nombre de Jesús, y el tipo que está endemoniado hace, ¡ah! Y después el que está endemoniado hace, ¡ah! Y el pastor hace, ¡ah! Y se tira para atrás como si fuera una... Faltan los efectos especiales de Yu-Gi-Oh! O Dragon Ball tirando, y tirándole jallo, porque eso es lo único que se hace, pero se tiran para atrás y se vandalean y se caen al piso y... ¡Wow! Hermano, yo no sé, pero aquí dice que los demonios se sujetaban. Los demonios se tienen que sujetar. Si hay un demonio que se quiere manifestar, yo le digo, en el nombre de Yeshua de Nazaret, tú has sido atado. Yo proclamo el Espíritu Santo en este lugar y yo declaro y proclamo que tú no tienes autoridad. Te reprendo. El Eterno te reprenda, aquí tú no te puedes manifestar. Que el demonio no puede venir a hacer show en una iglesia, en un púlpito, en ningún lado. Tú no le puedes dar espacio al demonio para que el demonio haga todo un espectáculo. ¿O será que está planificado? Yo no sé. Se lo dejo eso a su conciencia y a que ustedes analicen. Los enemigos se tienen que sujetar. ¿A la autoridad mía? No. A la autoridad del Eterno. Cuando ellos están bien emocionados, les dice a Yeshua eso. ¡Ay, Dios mío, mira para allá! Hasta los demonios se someten en tu nombre. Que conste que era en el nombre de Yeshua. No era en el de ellos propios. Y Yeshua le dice en el 18 y les dijo, veía a Hasatán caer del cielo como un rayo, como un bollo de fuego. O sea, Yeshua ya había visto eso. Yeshua está desde antes de la creación, por él fueron creadas todas las cosas. Y él experimentó y vio cuando Hasatán cayó del cielo. ¿Okay? Él estaba ahí. Antes de que el hombre existiera, antes de que el hombre fuera creado, ya Yeshua había visto al enemigo derrotado. Y tú sabes que eso es profético, porque no solamente está hablando de que fue derrotado en el principio, él vio cuando cayó, él está hablando y él ya vio el futuro, y él ya ha visto a Hasatán caer y ser derrotado, y ser quitado de todo trono. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y más adelante dice, aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y el poder del enemigo, y que nada os dañe. O sea, que en el nombre de Yeshua, el enemigo no tiene poder sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La pregunta es, si el enemigo no tiene ya poder sobre nosotros, ¿por qué andamos peleando tanto contra él? Si el enemigo ya fue derrotado, ¿por qué tenemos tantos problemas contra el enemigo y andamos peleando y peleando y peleando y peleando y peleando? Así que todos hemos visto, estuvimos hablando la semana pasada sobre esta conspiración que hubo en el cielo y lo que sucedió. Estudiamos sobre la caída de Heilel. Ahora, es importante que nos demos cuenta que nosotros tenemos una injerencia en esto que está sucediendo aquí. Y tiene que ver con nosotros. Hermano, tenemos que darnos cuenta que es un momento donde nosotros tenemos entrada en este asunto. Es un momento donde este asunto tiene que ver con nosotros. Yo quiero que nosotros busquemos Apocalipsis 12. Y en Apocalipsis 12, como les he estado diciendo, en Revelaciones, me habla del pasado, presente y futuro, y hay temas que se entremezclan entre sí. Así que es un libro un poco complicado de entender y de leer, pero lo que quiero sacar de este tema del 12 es precisamente cómo nosotros entramos en este conflicto. Porque tiene que ver con el enemigo, con Hasatán. Y vamos a empezar a leer desde el 7. ¿Me avisan cuando lo tengan? Digan amén. Ok, dice, después hubo, eso es lo que dice, leen ustedes. Después hubo una batalla en el cielo. Amén. Dice, Mijael o Miguel y sus malajim, sus ángeles, pelearon contra el dragón. Y el dragón y sus malajim respondieron. Le pelearon de regreso. Esto estoy leyendo de la versión Kadosh, así que posiblemente es un poco diferente a la de ustedes. Yo uso varias versiones.
El 8 dice, pero no eran suficientemente fuertes para vencer. Así que ya no había lugar para ellos en el cielo. Por lo tanto, sabemos de quién están hablando, de cuándo está hablando. Esto no está hablando de lo que va a ser en el futuro, porque Satanás no está en el cielo en el futuro. ¿Ok? Esto fue en el pasado. Y dice el 9, el gran dragón fue lanzado fuera. Aquella serpiente antigua, también conocido por el diablo y Hasatán, el engañador del mundo entero, él fue arrojado a tierra y sus malajín fueron arrojados con él. El 10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo diciendo, ahora ha llegado la victoria de Yahweh, el poder y el reino y la autoridad de su Mashiach, porque el acusador de nuestros hermanos, quien los acusa día y noche delante de Yahweh, ha sido, ¿qué cosa? Echado fuera. Satanás ha sido derrotado. Satanás ha sido echado fuera. El 11 dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje de su testimonio, hasta cuando enfrentaban la muerte, no se aferraron a la vida. El 12 dice, por lo cual alégrese, cielos, y ustedes que viven allí, pero ay de ti, tierra y mar, porque el diablo ha descendido hasta ustedes y él tiene gran ira, porque sabe que su tiempo es corto. Entonces, hermanos, miren, yo quiero aquí que vean varios elementos. El Eterno habla de una guerra celestial donde fue derrotado Hasatán, pero cuando es lanzado en tierra, entonces ¿contra quién arremete? Entonces arremete contra los creyentes. Pero los creyentes dicen que vencieron ¿con qué cosa? Con la sangre del Mesías. Y no es que la gente estaba tirándole baldes de sangre, como hay gente por ahí, la sangre del Cordero, la sangre del Cordero. No, hermano, estamos hablando que el sacrificio de Yeshua y la sangre que fue la propiciación fue echada en el propiciatorio por ti y por mí para redimirnos de la muerte, que era la consecuencia del pecado. Nosotros hemos vencido por ese sacrificio de Yeshua. Por lo tanto, la muerte no se va a enseñorear de nosotros, no importa lo que suceda. Pero mire lo que pasa aquí, porque aquí me dice luego, si tú y yo vencimos, ¿cómo es que posiblemente que nosotros muramos? Porque aquí dice después, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje de su testimonio. Hasta cuánto enfrentaban la muerte, no se aferraron a la vida. Espérate. Eso quiere decir que había una batalla, había una guerra. Y en esa guerra yo había vencido por la sangre del Cordero. La victoria ya era mía y estaba segura. Pero de momento yo enfrenté la muerte. Y eso es algo que tú y yo en nuestra mentalidad occidental no podemos entender. ¿Cómo es posible que si yo morí, perdí? Gané. Eso no cuadra. Si yo morí, perdí. No. Yo lo que voy a explicarte es algo. Es que ese enemigo que está peleando contra ti perdió su cuerpo físico cuando fue sacado fuego de adentro de él. Ahora hay una batalla espiritual de él contra ti. Y aunque tú pierdas tu cuerpo físico en medio de esa batalla, hay un sello que yo les prediqué hace unas cuantas predicaciones atrás, que es el sello del Espíritu Santo. Y ese sello del Espíritu Santo es lo que marca, eso es lo que me dice a mí la garantía de que yo voy a resucitar. Y cuando yo llegue en el día del juicio, que es donde se gana la batalla final, ahí es que se libra, en el juicio, cuando el enemigo venga a acusarme, ¿tú sabes lo que va a pasar? Él va a quedar como un mentiroso, porque ¿qué pasa? ¿Qué pasaría en una corte si un fiscal trae todo un planteamiento y una acusación que queda súper obvio que la persona es culpable y va a ser encarcelada? Es más, vamos a hablar de pena de muerte. Estás en la Corte Federal y es un caso de pena de muerte. Y es más que obvio y todo el mundo está diciendo definitivamente que va a morir. ¿Están siguiendo, hermano? Sí. No hay nadie dormido, ¿verdad que no? No. Ok, hermanos, y cuando el fiscal te acusa y tiene el caso que parece que está todas las evidencias, alguien le demuestra al fiscal que todo lo que él dice es mentira. No, ni siquiera que buscaron algo para que no
desestimaran estos cargos. Estos cargos van a ser desestimados. Porque se obtuvieron de una manera que no era correcta, por lo tanto no lo podemos estimar. No estoy hablando de tecnicismo. Estoy hablando que de momento te digan, fiscal, tú eres un mentiroso. Ninguna de esas evidencias es cierta. Míralo. ¿Cómo queda el fiscal? Hermano, te voy a decir la verdad. Si logran probar que un fiscal fabricó un caso y todo lo que dijo fue mentira, eso no estaba allí, pueden votarlo. Votado queda. Votado y cárcel, obviamente, porque eso es un crimen. Y si es la Corte Federal, muchachos, ¿qué no es eso? Es un crimen. Hermano, yo le voy a decir una cosa. El enemigo va a venir en el tiempo final para acusarnos. Y su acusación es un juicio de vida o muerte. Escúcheme bien. Es un juicio de vida o muerte. Y tú estás siendo juzgado. Y el fiscal te enseña toda la supuesta evidencia. Y cuando de momento dicen, ok, no hay problema. Él está ahí hablando. No, porque yo tengo esto y él tal día es tal cosa. Y te está acusando. Y eso fue después de tu muerte. Tú moriste. No había un sello, una garantía. Y de momento busquen el expediente. Y cuando sacan el expediente, que van a sacar todos los exhibits. Exhibit número 1. Aquí lo que hay es un sello. Y ese sello es el sello de Rúa. ¿Cómo es posible? Espérate, que aquí hay un testimonio. Déjame leerlo. Este testimonio, mira quién lo dice. El hijo del juez. El hijo del juez testificó. Y cuando testifica que él no es culpable y que yo... No, espérate. Aquí hay algo mal. Y cuando de momento sacan el archivo que te inculpa, ninguna de las pruebas que el acusador hizo están registradas, no existen. Porque no es que las borró, las eliminó, las rompió. Esas pruebas no existen. ¿Y qué pasa con toda la declaración que el enemigo hizo en contra tuya? Quedó como mentira. ¿Y saben qué le va a pasar al enemigo? Va a ser echado al lago de fuego, junto con el anticristo, el falso profeta, la muerte, el mismo infierno va a ser desaparecido. Ahora, por lo tanto, en esta guerra que tú estás con él, la única manera de ganarla, porque es una guerra por la vida, la única manera de ganarla es a través de la sangre del Cordero. ¿Por qué? Porque es la sangre, dice la Escritura, que prácticamente casi ningún pecado puede ser redimido sin sangre. Dice que la sangre es necesaria para la redención o la remisión de los pecados. Entonces, es bien entendido para todos aquellos que estudian la Escritura desde la perspectiva hebrea, estudian las fiestas, estudian los sacrificios en el templo, que era necesario el derramamiento de sangre, pero para ti y para mí, la sangre significa muerte. Porque tú ves sangre cuando alguien se está muriendo. Si nosotros entendiéramos que la sangre para el Señor es el vehículo, la vía, el vessel de la vida. Por lo tanto, aunque tú y yo, en nuestra mente occidental, estamos viendo la muerte de un animal cuando es sacrificado, desde la perspectiva hebrea y bíblica, en su mentalidad de aquel tiempo, en el antiguo Medio Oriente, lo que hacían era abrir el frasco de agua para poder gustar del agua que te daba la vida. En otras palabras, porque uno no podía torturar, matar un animal de una manera que fuera, que él sufriera, ese sacrificio automáticamente se dañaba. Ese sacrificio quedaba anulado, no servía, se dañaba. Había que hacer otro. El animal no podía sufrir. Y cuando el animal se le daba un pequeño cortadura en su vena, automáticamente se desangraba el animal. Y lo que hacía es que se recogía ese líquido, no era regar sangre por todos lados. La sangre se ponía en unos lugares en específico, cuando se cogía del recipiente, se ponía. Lo que hacía es, un animal era un envase de vida y se retraía la vida que se encontraba en ese animal, y la sangre era tipo de vida. No era un matadero como hemos estado acostumbrados hoy en día, donde vamos a estar matando animales y comiendo, es un revolú. No, y haciéndolo sufrir. Era un lugar donde de una manera misericordiosa y tranquila
de una vasija se retraía la vida y esa vida se utilizaba para la redención de los pecados. Entonces, yo quiero que ustedes entiendan que cuando nosotros dice ahí que vencimos, nosotros no vencimos a través de actos proféticos, no vencimos a través de una oración larga y complicada, nosotros vencimos, aquí dice, a través de la sangre del Cordero. Por lo tanto, esa sangre que fue derramada hace 2000 años atrás o más, esa sangre que fue derramada ganó el caso que tú tenías en contra de tu muerte, en contra de tu vida, declarando muerte sobre ti. Por lo tanto, esa sangre ya ganó la victoria para ti. Y en esa sangre, y haciendo referencia a ese sacrificio, ahora, aunque yo muera, yo no perdí la batalla. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es el Mashiach y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque si yo muero, lo único caso que hago es que cierro mis ojos y descanso, y cuando los vuelva a abrir, va a haber el momento de yo estar en la presencia del Eterno. ¿Para qué? Para ser juzgado como todos los vivos y muertos. Y en ese momento, cuando yo vaya a ser juzgado, va a suceder algo. O yo voy a ser hallado culpable, o yo voy a ser hallado inocente. Pero si yo tuve confianza en la sangre del Cordero, que fui redimido por ella, y fui salpicado con esa sangre, como dice la Escritura, entonces el Rúa me marca, me hace un sello. Y ese sello, cuando yo resucito, es la evidencia en el affidavit, el sello, la firma del abogado, la firma notarial, de que es cierto de que yo he sido redimido por la sangre del Mashiach. Entonces, al yo ser redimido por la sangre del Mashiach y tener el sello del Espíritu Santo, Yeshua va a testificar de mí. Y cuando vengan y saquen ese archivo, el enemigo queda como mentiroso. Y al ver el sello de Rúa, Yeshua dice, es cierto, él es uno de los redimidos. Ven, buen siervo y fiel. Lo poco me fuiste fiel, lo mucho te pondré. Ven y entra en la presencia del Señor. Entra en el gozo eterno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que, hermanos, es lo que les quiero decir. La guerra existe. Es una guerra que ya tú y yo hemos ganado. ¿Cómo la ganamos? ¿Por nuestras propias fuerzas? No, hermano. La ganamos por la sangre del Cordero. Y aunque tú y yo muramos, aquí dice bien claro, y dice, la autoridad del Mashiach, porque dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje de sus testimonios. Hasta cuando enfrentaban la muerte, no se aferraron a la vida. Así que, hermanos, estamos ganando, estamos peleando una batalla que ya ha sido vencida. Por lo tanto, lo que conlleva es perseverancia. ¿Por qué? Porque dice que el que persevere hasta la muerte, a ese le daremos, ¿qué cosa? La corona de la vida. Así que lo que tenemos que hacer para ganar esta batalla es seguir perseverando. Diga conmigo, perseverando. Amén. Hermanos, tenemos que entender que aquí está hablando de un remanente. Cuando hablamos de eso que estábamos leyendo, si nosotros leemos más adelante, vamos a ver que dice, vencieron por la sangre del Cordero a través de la palabra de su testimonio y no amaron sus propias almas, incluso hasta la muerte. Hermanos, estoy hablándole de que nosotros tenemos que permanecer. Nosotros tenemos que permanecer. Diga conmigo, permanecer. En este tiempo muchos van a caer. En este tiempo muchos se van a ir a derecha o a la izquierda. Y miren que estoy diciendo derecha o izquierda. Hay muchos que se van a ir a ser, como dicen por ahí, más papistas que el Papa. Eso no nos aplica a nosotros, pero es un dicho puertorriqueño. Y hay otros que se van a ir, que se chaven, me voy a entregar a las pasiones de la carne. Y si tú confías en tus propias cualidades y méritos para ser salvo, te tengo que decir algo. Ya de por sí no vas a lograr ser salvo. Y si tú deseas que se chave, yo voy a beber, a fumar, a janguear, a meterme droga, a coger con mujeres, un hombre, porque eso es lo que... Ya yo llevo tanto tiempo encejado y Yeshua no viene, que
te vas a ir a la izquierda, te vas a ir para lo mismo. Así que, hermano, lo único que tenemos que hacer es permanecer en un balance entre espíritu y Torah. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos del cielo, del reino celestial, pero todavía no estamos en ese reino. Así que tenemos que entender dónde nosotros estamos. ¿Ok? Y es lógico que mientras caminemos por la tierra, nuestros pies se ensucian. Por eso, ¿qué le dijo Yeshua a Pedro? Cuando Yeshua le estaba lavando los pies, Pedro le dijo primero: maestro, no me laves nada, ¿qué te pasa a ti, chico? ¿Cómo tú me vas a lavar los pies? Déjame yo lavártelos a ti. Y Pedro, con ese de verdad, de que a mí no me siga. Yeshua le dice: mira, Pedro, si tú no dejas que yo te lave los pies, ¿tú sabes qué va a pasar? Tú no vas a entrar en los cielos, Padre. Pues entonces, lávame todito. Lávame de la cabeza con champú, head and shoulders, lo que sea, llévame hasta el dedo gordo del pie. Usa conmigo Ice Spring, lo que sea, que huela mucho, que todo el mundo se entere que me lavaste. Ay, Pedro, si tú estuvieras limpio, no necesitas que yo te bañe todo. Con los pies es suficiente. ¿Por qué? Si tú vas para una fiesta, tú vas para una actividad, tú vas para la celebración de Pascua, tú vas para la celebración de Pentecostés, de Sukkot, tú te preparabas, y sabes una de las cosas que tú hacías un mikvé, tú te bañabas, te sumergías, tú estabas completamente limpio. Pero allí no había subway ni carreteras asfaltadas todas. Habían algunas carreteras que estaban hechas con piedras, sí, pero no todos los caminos eran así. ¿Y sabes qué es lo que sucedía? Tus pies con la sandalia se llenaban de polvo. Pero tú llegabas limpio y oloroso al lugar donde tú vives, tú te habías perfumado, tú te habías puesto tus mejores ropas, tú te habías bañado. Estabas bien vestido. Muchas veces nos enseñan a todo el mundo, como si en estas películas bíblicas, como si todo el mundo fuera cavernícola y todo el mundo estuviera con ropa de silay, con ropa que no tenían juego y todo sucio. No, hermano, eso no es verdad. Ellos se acicalaban, se vestían bonitos y bien. No estamos hablando de 6.000 años antes de la era común. Estamos hablando del primer siglo. ¿Ok? Y con todo y eso, si vemos todas las cosas que hicieron pueblos antiguos, las cosas no eran como nosotros nos pintan, que todo el mundo era cavernícola y se vestía con pieles. Eso no era así. El templo del Eterno tenía este inodoro. Yo tengo una aplicación del templo, cuando yo estuve estudiando, vi hasta las áreas donde ellos, y se llamaba el asiento de dignidad. Y con puerta y todo. Como si fuera un cubículo. Así que, hermano, las cosas son un poquito diferentes a como nos las pintaron. Y cuando esta persona llegaba muy aciquelada, olorosa, perfumada, bien vestida, limpia, llegaba a la casa, ¿cómo se encontraban sus pies? Sucio. ¿Qué había que hacer con ellos? Limpiarlos. Y si tú eras un buen huésped, limpiabas los pies a aquel que regresaba, que venía donde ti. O mandabas a uno de tus sirvientes. En el caso de Yeshua, él no mandó ningún sirviente, él lo hizo a él. ¿Por qué los pies? Porque si tú estás limpio y tú andas limpio y te preocupas por estar limpio, solo los pies, que son los que están en contacto con el mundo, se ensuciarán. Así que día a día yo ando caminando, manteniéndome limpio. Pero como yo ando en este mundo, se me van a pegar cosas de por ahí que yo necesito. Señor, perdóname. Porque hoy, por esta situación, mira, hoy, ¿qué no le dije al tipo del frente cuando se comió la luz y por poco me da? Pero yo me he guardado durante toda la semana, pero ahí se me salió el monstruo. Señor, perdóname, eso es limpiarse los pies. Todo lo que tiene contacto con el mundo y se va ensuciando, límpiatelo, porque si te quedas una semana sin limpiártelo, tú sabes qué va a pasar con ese sucio, va a seguir subiendo y vas a estar todo sucio. Tú tienes que mantenerte limpio. Pero aquellas cosas que son las que tu vida entró en contacto con el mundo, tienes que pedirle: Señor, límpialas. Señor, quítame eso de mi vida. ¿Me siguen? Entonces, es bien importante que nosotros nos demos cuenta de que nosotros tenemos una parte en esto. Pero para entender qué es lo que hace Hasatán, lo primero que tenemos que entender es que él tiene unas funciones muy específicas para atacarte, para vencerte. Y la primera función la podríamos describir con su propio nombre: Hasatán. ¿Ok? Y ya hemos hablado de Hasatán, de qué es, ¿verdad?, ese nombre, y significa el adversario. Él es aquella persona que quiere acusarnos. Diga conmigo: acusarnos. Acusarnos.
Dice Apocalipsis 12:10. Dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Él nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Amén. Los acusaba día y noche. ¿Ustedes se acuerdan del libro de Job? ¿Cómo empieza el libro de Job? ¿Quién apareció en medio de la reunión de los hijos de Dios? ¿Y qué le dijo? ¡Ja! Mira, Job. No, porque empezó a tirarle a la gente. Y ahí viene Dios y le dice, pero mira a mi hijo Job. Ah, pero es que él lo tiene todo, quítaselo para que tú veas. Y el trabajo de Hasatán es ese. Eso es un problema que nosotros no nos damos cuenta. Nosotros nos han enseñado que Hasatán está detrás de todas las cosas tratando de molestarnos todo el día. Y tratando de hacernos la guerra todo el día, muchas cosas. Y no entendemos si él tiene demonios encargados de hacer cosas. Pero el trabajo del enemigo es acusarte. El trabajo principal del enemigo es acusarte ante Dios. Es este tipo de persona que se encarga de que tú hagas algo para después sacártelo en cara. Usted nunca ha visto este bullying malvado en una escuela o en algún lado que hace que tú hagas algo y después dice, maestra, mira lo que hizo fulano. El mismo que te hace caer es el mismo que después te señala. Eso es una característica de Hasatán. Hasatán te presenta la oportunidad para que tú seas tentado por tus inclinaciones. Esa inclinación que tú tienes adentro de ti te lleva a caer en esa tentación. Él te provee el tiempo y la oportunidad con lo que sabe que tú vas a caer para luego decirte, viste, mira lo que él hizo. ¿Me estás siguiendo? ¿Alguien puede ir conmigo a Romanos 8? Vamos a leer del 31 hasta el 33. Dice, ¿qué pues diremos a estas cosas? Y saben de que están hablando de Romanos 8 ya. Ya hemos hablado y predicado muchas veces de esto. Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, cuando normalmente escuchamos quién contra nosotros, pensamos quién va a poder atacarnos. No, hermano. Está diciendo quién puede acusarte. ¿Quién puede venir en tu contra a señalarte? Dice el 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con él todas las cosas? Miren si de eso es que hablaba el 31, que dice el 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios, el que justifica. O sea, Dios mismo te va a acusar si Dios te está justificando. Él te va a justificar, Él no te va a acusar. ¿Me entiendes? Ahora, ¿de quién entonces es el trabajo de acusador? Sabemos que el trabajo de acusador es de Hasatán. Por lo tanto, si el trabajo primero de Hasatán es acusarnos, ¿cómo nosotros podemos vencer a un falso acusador? Y yo te voy a decir algo, quizás a usted le suene chabacano y dice, este pastor siempre diciendo unas sanganazas en el altar. Ay, Dios mío, qué vergüenza. Yo te voy a decir quién tiene la clave para vencer esa primera estrategia del enemigo. Hermano, de verdad la tiene la coma, ¿eh? ¿Se cree? Hermano, si alguna vez usted se cruzó 30 segundos con ese programa, había un momento donde ella estaba pegando a alguien y le decía, pero es que yo le tengo que decir, le decía a este otro que la acompañaba, no sé cómo es, no me acuerdo el nombre, Héctor Travieso. Le decía, mire fulano, pero que yo le digo, no, pero que yo le he dicho que haga esas cosas bien, no, pero sobre todas las cosas, que se cuide. Hermanos, una de las cosas que nos dice la Escritura es que cuidemos nuestro testimonio. Inclusive, la Biblia me dice que si yo voy a escoger a alguien para ser diácono, anciano, tiene que ser una persona con buen testimonio. Si es una persona que cuando sale a la calle lo pegan y hablan basura de él y todo el mundo cuenta, no. Tiene que ser una persona que dé testimonio. Y no estoy hablando de que no tenga una vida con tremendo cuento. Tiene que ser alguien que si tuvo tremendo cuento, la gente diga, no, pero yo me acuerdo cuando fulana era así o fulano era así, pero yo he visto de dónde el Señor lo sacó y ese ahora es un siervo. Ahí sí te puedo decir yo, muchacho, ese es tremendo testimonio.
Y cuando dice que tenga testimonio, no es tampoco como que algunos hermanos me han dicho, ay Dios mío, qué problema en las iglesias que todos lo sacan fuera de contexto. Hermano, yo tengo un problema porque yo todavía no tengo un testimonio. ¿De qué tú hablas, hermano? Hermano, es que para yo poder tener un buen testimonio y poder agradar a Dios, pues yo necesito, ¿verdad? Yo nunca he pecado, yo nunca... Tú estás hablando de que le dicen hoy en día a que tú des una historia triste ahí al frente del testimonio. Que tú te paraste al frente a dar un testimonio y tú te paraste al frente a decir una historia triste que te dice toda la porquería que tú fuiste, de donde el Señor te sacó y ahora lo bueno que eres. Eso es lo que, a eso te refieres. Sí, hermano, porque la Biblia dice que tengo que tener testimonio. Hermano, yo te tengo que decir algo. Eso es cuando las cosas se pasan, la gente se va sacando las cosas de contexto y queremos todo explicarlo conforme a nuestra teología y a nuestras denominaciones. ¿Ok? Cuando hablamos de que tú tengas testimonio con un anciano, con una diaconisa, tengan personas que tengan buen testimonio ante los demás. Lo que estamos diciendo es que cuando las demás personas hablen de ti, testifiquen de ti, puedan decir que genuinamente tú le sirves al Dios eterno y que tú caminas por su Torah, por su ley. De paso, si tú y yo no tenemos una serie de reglamentos y guidelines por los cuales tenemos que vivir, ¿cómo alguien va a decir que vivimos en base a esos guidelines? Si tú vives una vida igual de secular que todo el mundo, eres idéntico a todas las demás personas, solo que vas a la iglesia los domingos o los sábados, ¿qué pueden decir de ti? ¿Te acuerdas de la película de El Cristiano de la Secreta? Nadie sabía que era creyente, nadie sabía que era cristiano, nadie podía identificar de él. Si no hay una serie de estatutos que determinen si tú le sirves o no le sirves a Dios, nadie va a poder evaluarte en base a esos estándares y decir que tú le sirves a Dios. Por lo tanto, es necesario que para tú poder dar testimonio te sujetes a la palabra del Eterno. Y cuando tú sujetes a la palabra del Eterno, la gente puede dar buen testimonio de ti. ¿Y tú sabes qué? El único que va a dar buen testimonio de ti no es la gente. El testimonio más importante es Yeshua de Nazaret. Porque dice la Escritura que los que van a ser salvos son los que tienen el espíritu de la profecía. Y ya les expliqué que no estoy hablando de como dicen algunas denominaciones, un espíritu que le da la capacidad de profetizar a la gente, sino el espíritu del cual habla la profecía, el espíritu de la profecía. La profecía que dijo que iba a venir un espíritu que iba a ser derramado sobre toda carne en este tiempo como señal de lo que el Mesías iba a hacer. Lo que sucedió desde Pentecostés, acá, ¿se acuerdan? Y ese espíritu que nos escribe la Torah en nuestra mente, en tu corazón, es el sello que va a testificar de nosotros. Cuando Yeshua vea el sello, Él va a testificar de ti, de mí. Por eso es que los que son salvos son los que tienen el espíritu que fue profetizado, que es el sello, y el testimonio de Yeshua. No es que tú testificas de Yeshua, es que Yeshua va a testificar de ti. Amén. Por ejemplo, cuando la gente dice, y ahora veamos el testigo de fulano de tal. El testimonio, perdón, de fulano de tal. El testimonio de fulano de tal es lo que fulano de tal va a decir. ¿Me entiendes? No es que ahora vamos a ver el testimonio de fulano de tal y ahora la gente va a hablar de él. No, no. Cuando llaman al estrado a alguien para escuchar su testimonio, es lo que la persona va a decir de los hechos que a él le consta. Cuando nosotros hablamos del testimonio de Yeshua, es lo que Yeshua va a decir de los eventos que a él le constan. ¿Me entienden? ¿Me siguen? Lo segundo que el enemigo quiere hacer, porque eso es lo que él hace, es engañar. ¿Ok? Y la Biblia nos lo dice. Dice, y fue lanzado fuera el dragón y la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Revelaciones Apocalipsis 12:9. El trabajo de él es engañar. Él es el padre de mentiras. Engañando en el principio se llevó una tercera parte de los ángeles. Engañando desde el principio lo hace. Él continuamente quiere coger un texto y sacarlo de contexto. La pregunta es, ¿y si yo, ministro de cualquier denominación que tú le quieras llamar, del nombre de la iglesia que tú le quieras llamar, utilizo mi conocimiento y los textos que yo conozco para manipularte y engañarte de tal manera que tú te muevas en esta o aquella dirección? Yo estoy siendo un diablo. Yo estoy haciendo las veces
deja a Satán. Porque ese trabajo es de él. Entonces tenemos personas en la tierra que le hacen las vacaciones al diablo. Le hacen el trabajo fácil. Dicen mentiras, marronean versículos, hacen cualquier cosa para lograr lo que sea. Muchas veces hasta se hacen pasar por Dios, que eso es una blasfemia. El Espíritu Santo me dice que hay una hermana, hermano, consíguete un programa en Guapa a las 6 de la tarde. Uno. A las 6:30, a las 7 de la tarde por ahí. Eso es prime time. Todo el mundo, o el canal que tú quieras. Y todo el mundo está viendo a esa hora ese canal. Y tú, sin ninguna misericordia, dice, el Espíritu me dice a mí que hay una señora mayor de edad, pasando los 60 años, y tú has tenido mucho sufrimiento en la vida, y el Eterno te dice que Él te quiere cambiar todo eso. Siembra una semilla de fe para que tú veas cómo yo voy a transformar tu vida. Tú tienes que tener, el Señor me muestra que tú tienes encima de la nevera o encima ve un lugar alto, no sé si es la nevera o el counter. Miren cómo empiezan a manipular. Y tú tienes una jarra de galletas. Estoy viendo una jarra de galletas. Y esa jarra de galletas, o quizás un envase donde la gente no se da cuenta y tú traes escondido. Y ahí tú tienes metido un dinerito. Y tienes, Señor, lo he guardado para que tú me digas. Señor, tú sabes que tú siembra eso ahora mismo. Y tú vas a ver que el Eterno te va a multiplicar y te va a bendecir. Y de momento, en prime time, hay 10,000 de personas viendo a ese individuo. Dentro de esas personas, ¿cuántas viejitas mayores de 60 años con una lata o un pote con chavitos metidos adentro tú crees que hay? ¿Cuántas tú te crees que hay? Porque van a haber miles. Y si cada viejita de esa lo que tenían eran 25 pesos, que no seguro que tenían más, y tenían 25 pesos, y de esas 1,000 viejitas nada más echaron esos 25 pesos y te lo enviaron por correo, en un minuto te hiciste 25,000 pesos. Pastor, tú eres bilingüe, ¿dónde sacas eso? Del testimonio de un evangelista que se retiró y declaró, como él siempre fue un falso creyente, él manipulaba a las personas. Yo vi su entrevista, como él decía cuáles eran sus estrategias y como un evangelista le enseñó cómo hacerlo. Que también era falso evangelista y cogía con mujeres y todo. Cuando él se cansó, él se retiró, él estuvo preso, entonces decidió reunirse después y burlarse de las personas en televisión dando una entrevista de cómo él lo había hecho. ¿Cuántas veces dijo que el Espíritu Santo les dijo? Eso es blasfemia. El Espíritu Santo no lo hizo. Tú estás blasfemando diciendo que el Espíritu Santo lo hizo. ¿Tú sabes lo que dice la Escritura? Que todos los pecados te son perdonados, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. El enemigo quiere venir a engañar. Y muchas veces utiliza personas llamadas creyentes y llamados ministros. No todos, hermanos, ministros muy buenos. Hay ministros que genuinamente aman al Eterno, aman la obra. Hay algunos que están en doctrinas de error por desconocimiento, no porque odien al Señor ni quieran engañar. Y cuando el Espíritu Santo les abre la mente, deciden, voy a cambiar, voy a hacer las cosas bien de ahora en adelante. Pero hay otros que son pocos, son menos, pero lamentablemente según pasan los años cada vez son más. Y esto va a ser la norma, porque de ahí que van a ser las rameras. Una falsa iglesia que no solamente, que esa es la iglesia católica, no, hermano. Es una falsa doctrina de un ecumenismo, una mezcla entre religiones. Eso es lo que va a venir. Y van a manipular a las personas y van a engañar a las personas. Ese es el mismo espíritu de Satanás, que es el mismo espíritu que va a estar sobre el anticristo y es el mismo espíritu que va a seguir atacando a las personas. El espíritu de engaño, eso es una estrategia del enemigo, traer engaño continuamente. ¿Me siguen? Amén. Ahora, ¿qué yo hago con esto? Él vino para matar, matar y destruir. Yo tengo que estar apercibido. Yo no puedo dejar que Él me engañe. Yo no puedo permitir que Él destruya. Yo no puedo permitir que Él me acuse. Yo tengo que hacer algo para poder enfrentar a este enemigo. Porque es el enemigo de las almas.
Y algunas personas tienen a Satanás como su enemigo personal. No, hermano. No tienes que tener, como yo tengo un salvador personal, tengo un enemigo personal. No tienes que tener un enemigo personal. Es enemigo del cuerpo del Mashiach y como cuerpo tenemos que hacerle guerra. Él no vino solamente contra ti, él tiene una agenda mucho más grande que hacerte la vida de cuadritos a ti. El Eterno nos dejó su palabra y nos enseñó en su palabra cómo capacitarnos y nos enseñó cómo llegar a la estatura del Mashiach. Porque una de las cosas que tenemos que tener en mente es tratar de ser como Yeshua. Porque es en el nombre, en las estrategias, en la manera que Yeshua lo hizo. Miren, cuando hubo un grupo de personas que trataron de sacar a unos demonios en el nombre de Pablo, en el nombre de Pedro, en que Yeshua que predicaban, de Yeshua que Pedro y Pablo predicaban. Yo, mira, papá, yo conozco a esta gente y a Yeshua mismo lo conozco y tiemblo. Pero tú, ¿quién centella eres? Le dieron una pela y ¿saben lo que hicieron? Los mandaron ¿cómo? El nu, como dicen por ahí, nu, desnudos, le quitaron la ropa. Hermano, nosotros tenemos que saber lo que estamos haciendo y en qué autoridad lo estamos haciendo. Amén. La misma escritura nos da estrategias en Efesios 4:27. Efesios 4:27. Busquen Efesios 4:27. El verso es bien corto, bien corto, bien corto. Queremos estar haciendo guerras espirituales de mucho grito, mucha música, mucha guerra, mucho marchar y pisar, mucha bandera. Está todo, mire, está bonito, todo eso nos prepara un ambiente, pero eso no gana la batalla. La primera estrategia ni siquiera es reprender al enemigo. Y usted me dice, pero es que Efesios es el libro que me dice a mí sobre guerra espiritual. Si yo le he visto la espada, el escudo, la coraza. Ya eso ustedes todos lo saben. Pero queremos llegar al capítulo 6. Pero entonces, 2 capítulos antes, en el capítulo 4, versículo 27, nos da una clave que nosotros la pasamos por alto. Ni deis lugar al diablo. No le des lugar. Hay algunas personas que dicen no le des entrada. ¿Alguna vez usted ha estado hablando con alguien y está discutiendo algo y de momento viene alguien por al lado y se mete en la conversación? Y sí, porque callo, y de momento la persona que ya tú tenías casi convencida. Pero es que eso, fíjate que a mí me pasó, pero yo, y comienza a dar su opinión y la persona que ya estaba de acuerdo contigo, de momento viene este individuo, este tercero, que nadie le dio vela en el entierro, ¿y qué pasa? Cambia por completo el mood, la conversación, y ahora tú perdiste lo que tú estabas haciendo. Hicieron negocio, se me dijo, hasta él se lleva el negocio, y se te cae todo. ¿Por qué? Porque le diste lugar a un tercero que se metiera en la conversación. Que no era contigo, o no era con él. Así que estamos hablando de no hablar la entrada. Y muchas veces solamente pensamos en que se meta dentro de nuestra vida y que yo no voy a permitir que me posesione, que yo no quiero estar poseído por un demonio. Hermano, cuando nosotros le damos entrada a nuestras conversaciones, a nuestro televisor, a nuestra radio, y oímos las cosas que el enemigo nos pone, la porquería de televisión o de películas que exaltan al enemigo, cuando nosotros nuestras conversaciones no exaltan a Dios, dice la Escritura que si no estás conmigo, estás en contra mía. Y hermano, si tú no recoges, dice la Escritura que ¿qué hacen? Desparrama. Y muchas veces estamos viendo algo, pero es que eso no es satánico, pero te edifica. Y cuando no nos damos cuenta, nos meten por ahí, nos cuelan un poquitito de ideología de género, un poquitito de rebeldía, un poquitito de que los niños son los que se mandan ellos mismos y yo no tengo autoridad, un poquitito de que tengo que permitir que los muchachos tengan sexo desde los 15 años, y que eso no importa, un poquitito de que ellos tienen que decidir su identidad ellos mismos y que ellos no tienen ninguna identidad, que Dios no les dio ninguna, y nos siguen metiendo cositas, que Satanás es el bueno, que no es Yeshua, y nos siguen metiendo cositas por ahí sin darnos cuenta. Le hemos dado todo el espacio al diablo. No fuimos a un culto satánico, no fuimos a un culto espiritista, no invocamos al enemigo de las almas, solamente, ¿sabe lo que hicimos? No fuimos cuidadosos y lo dejamos colarse. Ustedes han oído que dice la Escritura, cuídense de las zorras pequeñas, porque esas son las que van y se comen el viñedo. ¿Saben por qué? Porque las hojas grandes son obvias. Pero las hojas pequeñas se meten por las brechas que hay
y te comen. Tú no te das cuenta, estás metida comiéndote y dañándote la viña. Algunas veces no son los pecados grandes. Algunas veces son las cositas chiquitas que se nos escapan y no nos damos cuenta. Los que están ahí nos saturan y nos saturan y nos dañan la mente. Esa conversación es una mala palabrita aquí, pero otra mala palabrita allá, y de momento tienes tu mente llena de hablar malo y no tienes manera, todo lo que piensas es negativo. Una queja aquí, una queja allá, y cuando vienes a ver tu vida anda en queja. Todo el tiempo estás tratando de enfrentarte a la autoridad y no te puedes someter a nadie por cosas pequeñas. ¿Me están siguiendo? Efesios 4:27 me lo dice claramente. Ni deis lugar al diablo. ¿Usted sabe quién me puede dar una cátedra de no darle lugar al diablo? Job. Porque ¿quién vino a acusar a Job? Hasatán. Y Hasatán mismo le dijo, quítale todito a ver qué pasa, para que tú veas, como entonces sí que te niega. Y tú sabes que lo peor que envió Hasatán, digo yo, no fue todo lo que sucedió, todo lo que Yahweh le quitó, porque eso se lo quitó Yahweh. Mano, fueron los panas de Job. Los panas de Job y la mujer, que por mi madre tenían una asignación paga con beneficio de parte de Hasatán para hacer la vida de cuadrito a Job. Pero tú sabes que Job pudo haberle dado casco a lo que ellos estaban diciendo, como si fuera un puertorriqueño, y pensar, contra, yo nunca lo había visto de esa manera. Esto no es el típico puertorriqueño hablando. Pues fíjate que yo no lo había visto de ninguna vez de esa manera, pero ahora que tú lo dices, eso tiene lógica. Mano, de verdad. Tanto servirle a Dios. Ve, y no nos damos cuenta que le estamos dando lugar, y no es que le damos lugar en nuestro corazón, es que le estamos dando oportunidad a que esa zorra se nos cuele, se nos mete en la mente y empiece a grabarnos pensamientos que nos llevan en contra del Eterno. Job, cada vez que vino uno de ellos y le dijo algo, dice, pero es que eso no es así, es que las cosas son de esta manera, y no le dio lugar. Y Job quiso morirse. Job ya estaba harto, pero no se dio ningún momento. Yo creo que eso es digno de lo que nosotros tenemos que imaginar. Sí, que en un momento dado fue donde Dios, pero tú sabes qué hizo bueno de Job. Se quejó, pero no se puso a hablar de Dios con nadie. No se puso a decirle, ay, pero es que este el Señor, mira todo lo que uno trabaja para la boda, y mira uno aquí, y la gente no viene a la iglesia, y mira a la gente, y son chismosos, y la gente no diezma. Eso no. Uno no se pone a hablar con nadie. ¿Tú sabes lo que hizo Job? Habló con Dios. Señor, ¿qué yo he hecho? Porque yo me merezco esto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tú me haces esto? Y tú sabes qué hizo Yahweh. Le dio audiencia. Ok, ¿tú quieres hablar conmigo? Vente. Que voy a venir en forma de un torbellino que tú nunca has visto. Y voy a hablar contigo. ¿Dónde tú estabas cuando yo fundaba esto? ¿Me entiendes? No des lugar al diablo. Digan conmigo, no darle lugar al diablo. Ok, otra de las cosas importantes, en Efesios 6:11, vemos que dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. ¿Ok? Lo primero que me dice aquí, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Ok? Luego me dice para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vamos a coger la segunda parte primero, estar firmes en contra de las acechanzas del diablo. Es parecido a no dar lugar. Pero cuando yo no doy lugar, yo sin darme cuenta comienzo a hablar, a involucrarme, a escuchar. Pero cuando yo estoy firme, aún yo dándome cuenta del ataque que viene, yo digo, pero ¿sabes qué? Voy a prevalecer. ¿Por qué? Porque mi Dios y yo somos mayoría. Diga conmigo, mi Dios y yo somos mayoría. Por lo tanto, hermano, usted sabe cómo usted le demuestra a alguien que no puede contra usted. Usted permanezca firme. ¿Quién vio la película 1 de Rocky? Rocky Balboa. Para mí, Rocky ganó la pelea. ¿Por qué? Porque por más puños que le metió a Apolo, no lo pudo noquear. La pregunta es, ¿Rocky ganó la pelea? ¿Quién ganó la pelea? Apolo ganó la pelea.
Pero él, con los ojos que ya no podía ni ver, que se cortó, le pidió al entrenador que le hiciera un corte en los párpados para poder seguir mirando la pelea, permaneció y no lo pudieron noquear. Una historia, que aunque es inventada por Sylvester Stallone, digna de una película estelar. La película no trata de alguien que ganó la pelea, trata de alguien que no permitió que el enemigo lo noqueara y permaneció firme hasta el final. ¿Me están siguiendo? Entonces, cuando yo digo estar firme, significa que van a venir ataques, que van a venir problemas, que va a venir escasez, que va a venir enfermedad, pero tú sabes lo que tú tienes que hacer. Permanece firme. ¿Confiado en qué? En la roca. Porque la parábola de la casa construida sobre la roca no dice que no van a venir las tempestades. Dice que cuando venga la tempestad, si tú estás construido sobre la tierra, sobre el babote, sobre la arena, te van a llevar la casa. Pero si tú estás construido sobre la roca, cuando venga la tempestad a batirte, tú vas a permanecer firme. Y de eso se trata. Va a venir la tempestad, va a venir el problema, va a venir la tribulación, posiblemente pierdas la vida. Pero ¿sabes qué? Permanece firme. ¿Tú has visto estas películas? Estas de guerra antigua, que se ponen una fila y otra fila, y el general dice, ¡firmes! ¡Firmes! ¡Todavía no! Y ellos, pero estamos recibiendo ataques. ¡Quédense ahí! ¡Aguanten! ¡Firmes! ¡Firmes! Y ellos allá, y uno de ellos está muriéndose. ¡No se muevan! ¡Firmes! Y de bueno, ahora atacan. El enemigo quiere atacarnos. El Eterno nos dice, permanece firme, todavía no es. Ya tú vas a ver que va a sonar la trompeta y va a venir uno montado en un caballo y va a venir venciendo y para vencer. Amén. Y una espada saldrá de su boca y va a herir. Amén. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Así que estar firmes a esas acechanzas, vestidos de toda la armadura de Dios. Yo no tengo tiempo para traer un estudio ahora de Efesios 6, pero quiero hacerlo luego. Porque durante años nos han enseñado que es la armadura romana y yo lo prediqué. Yo prediqué toda la armadura romana. Porque Pablo estaba encarcelado. Cuando usted estudia a profundidad, usted se va a dar cuenta que está describiendo las vestiduras de un sumo sacerdote. El pectoral del sumo sacerdote, la corona o el yelmo del sumo sacerdote, todo lo del sumo sacerdote, las sandalias del sumo sacerdote. Sí, la espada. Él lo dice bien claro, que él no le describe una espada en ningún momento. Dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y tú dices, pero ¿dónde dice? ¿Por qué no? ¿No es la espada del romano? Bueno, si tú lees bien, claro, el texto te dice en el 11, vestido de toda la armadura de Dios. Nunca había sido una armadura romana. Siempre nos estuvo hablando de la vestidura sacerdotal con el cual el sacerdote nos presentaba aptos ante el Señor. Tipo de lo que decía Yeshua, presentarnos ante el Eterno. ¿Me están siguiendo? Y yo otro día voy a traerles una armadura romana, les voy a traer unas imágenes de las vestiduras sacerdotales. Vamos a describirlas por partes y vamos a entender el mensaje aún más profundo que hay. Porque yo no estoy diciendo que no hay un mensaje profundo de la armadura romana, ¿verdad? Pero cuando nosotros estudiamos el mensaje de las vestiduras sacerdotales, es más profundo todavía. ¿Amén? Así que, hermanos, es tremendo, tremendo, tremendo. Bien importante, tenemos que vestirnos de toda la armadura. Y olvídate de las piezas, que si son yelmos, que si son corazas, que si son qué. Acuérdate de salvación, justicia, verdad, evangelio, espíritu y palabra. Si tú pierdes todo lo demás, pero no te acuerdas de fe, que es el escudo, salvación, que es el yelmo, justicia, que es la coraza, verdad de los lomos, el apresto para llevar el evangelio en los pies, la fe, que es el escudo, y la palabra de Dios, que es la espada. Si nosotros no estudiamos esos elementos y lo hacemos parte de nuestra vida, nosotros no estamos preparados para enfrentar al enemigo. ¿Me siguen? El otro día podemos tener un estudio específicamente de eso. Es bien importante. ¿Qué tal si vamos rápido para ir terminando a Jacobo de Santiago? Santiago 4,
7. Santiago 4:7 normalmente es predicado a la mitad. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Y lo oímos tanto en las predicaciones. Pero esta es la tercera clave para tu ganar al enemigo. Y miren cómo no tiene que ver con hacer proclamaciones, pancartas, danzas, pisoteos, marchas. Es muy buena actividad para nosotros involucrarnos y entrar en un espíritu de alabanza, adoración y guerrilla. Eso yo no lo estoy criticando. Pero es que se nos va la clave, lo más importante. Dice Santiago 4:7, someteos pues, ¿a quién? A Yahweh, a Dios. Resistid al diablo. ¿Y de vosotros? Hermano, ya resistir lo entendimos. Ya hemos hablado de resistir. Y eso es lo que se predica. Hermano, tienes que resistir. En vez de la adversidad, en medio del problema, hermano, no te jales, sigue luchando. El Eterno tiene una solución para tus problemas, hermano. Tremendo. Pero ¿qué le falta a esas predicaciones? La mitad donde dice someteos pues a Dios. Y normalmente no predicamos someternos a Dios. Porque es que tenemos que someternos al Eterno. Porque cuando nos sometemos a su palabra, a su instrucción, a su Torah, a su mandamiento, cuando el enemigo venga, no hay viento que me derrumbe porque me puedes matar. Pero como yo sé que yo he sido obediente y yo sé que yo tengo el sello del Espíritu Santo, yo sé que aunque tú me mueras, la batalla última, que es la de mi alma, no la vas a poder ganar. ¿Sabes por qué? Porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. Porque el Espíritu Santo me sella. Porque Yeshua va a dar testimonio de mí. Y si nosotros logramos pasarle esto a nuestros hijos, a nuestros nietos, que no importa la circunstancia, ¿y por qué? ¿Dónde está Dios? Si Dios existiera, mi hijo no se hubiera muerto. Si Dios existiera de verdad, ¿por qué Él permite tanta maldad? Hermano, yo te voy a decir una cosa. Nosotros dañamos la capa ozono y después le preguntamos a Dios que por qué permite la capa ozono que se rompa. Nosotros matamos a las personas y después decimos a Dios que por qué permite que se mueran. Si nosotros las matamos. ¿Me entienden? Ahora, someteos pues a Dios. Y le enseñamos a nuestros hijos desde pequeños que se sometan a Dios. No es que vayan a la iglesia, hermano. No. Tú puedes ir a la iglesia todos los días de la semana y perderte igual. Porque no es la iglesia, no es el pastor, no son las predicaciones, no es cantar los coritos. Es someterte a Dios. Así que te enseñas a someterte a Dios. Y aunque tengas que dar la vida, tú sabes que cuando suene la trompeta vas a resucitar. Y cuando resucites, tú sabes que vas a ser salvo. ¿Por qué? Porque tú has vivido tu vida bajo un convenio con el Eterno, obedeciendo y siguiendo la ley de tu rey. ¿Me entienden? Por eso no le tienes que tener miedo a la muerte. Le tengo que tener miedo al dador de la vida. Porque en sus manos está el querer, el hacer, la vida, la muerte. Y no hay nada que yo pueda reclamarle a Él por lo cual Él me tenga que dejar ser salvo. Nada. Así que a Él es que tengo que con temor y temblor servirle, amarle, guardarle, honrarle y mantenerme firme siguiendo sus preceptos, sometiéndome a Él, porque eso es lo que me va a enseñar a resistir al diablo. En mis propias fuerzas tú vas a poder resistir un ratito. Después de un tiempo tengo que decirte, no vas a aguantar más. ¿Están siguiendo? Amén. Hermanos, ¿están recibiendo? Sí. ¿Están aprendiendo? El enemigo es un tentador. Él quiere tentarnos. Definitivamente, la Biblia nos lo presenta como el tentador. Mateo 4:3, te lo voy a dejar para que lo busquen. Cuando intenta que Yeshua caiga, y él le habla de verdad precisamente de esto. Lo podemos ver en Primera de Tesalonicenses 3:5. Pueden buscar luego también y leerlo. Donde Pablo le dice a los hermanos de Tesalónica, no sea que os hubiese tentado el tentador. O sea que el enemigo también nos tienta. ¿Ok?
Primera de Corintios 10 nos dice en el 13 y en el 14, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Eso quiere decir que el enemigo no te va a tentar con nada que no sean cosas. Él no te va a tentar con volar, con ir al cielo. Todas esas cosas, él no te puede ofrecer nada de eso. Pero él te puede confrontar a ti con cosas que él sabe que a ti te apasionan y te pueden hacer caer. Por ejemplo, Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 2:22, 2. Segunda de Timoteo 2:22. Huye de las pasiones juveniles. Él le insta a huir de esas pasiones juveniles. ¿Me están oyendo? Amén. Amén. Huyan de las pasiones juveniles. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Santiago, vamos otra vez a Santiago. Santiago 1, 13 al 14. Dice, cuando alguno es tentado, no digas que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia, o sea, esa inclinación a hacer el mal, es atraído y seducido. Si Satán él tentara, sería obvio, pero Satanás él como tentador lo que hace es que te provee la oportunidad de aquellas cosas que te van a hacer caer. ¿Me están siguiendo? Aquellas cosas que él sabe que te van a desviar, que te van a hacer caer en pecado. En hebreo se le llama Yatzer Hará. Diga conmigo, Yatzer Hará. Yatzer Hará es la mala inclinación, esa tendencia que tú y yo tenemos a hacer el mal. Por eso en las oraciones de Selijot normalmente decimos, Señor, líbrame de la mala inclinación y permite que yo tenga inclinación a hacer la Torah, que yo tenga inclinación a hacer tus mandamientos. ¿Ok? Porque, como bien Pablo dice, hay gente que dice que este era el problema que tenía Pablo, pero Pablo está describiendo en Romanos 8 el problema de todo el mundo cuando dice, está hablando de la ley y de la ley del pecado. Está hablando de la ley del pecado, la ley del cuerpo y de cómo el Espíritu Santo nos libra de esa ley del pecado, diciendo, porque en Romanos 8:19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Está hablando de la mala inclinación, esa tendencia humana que tenemos a hacer precisamente el mal. Por eso, la palabra nos aconseja en Romanos 8:4, a no andar conforme a la carne. ¿Por qué? Porque la carne no quiere nada bueno. La carne nos quiere llevar todo el tiempo a hacer lo que es pecaminoso, las pasiones. ¿Ok? La Gálatas 5:16 y el 24 dice que no satisfagan los deseos de la carne, nuevamente igual que Romanos. Y dice que ejecutar la carne con sus pasiones y deseos. Eso es lo que quiere hacer la carne. O las pasiones y los deseos. Continuamente, esa es la inclinación. Y de eso se agarra a Satán para hacernos caer. ¿Ok? Primera de Pedro 2:11. Pedro dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Primera de Pedro 2:11 nos habla claramente, nos dice que nos abstengamos de aquellas cosas que batallan contra el alma. O sea, si hay algo que yo tengo que yo sé que espiritualmente me va a hacer daño y que en la carne lo deseo y yo sé que está ese conflicto, deja de darle izquierda, no voy a hacerlo. No voy a poner ese tipo de películas, no voy a leer ese tipo de libros, no voy a escuchar ese tipo de música, no voy a salir con ese tipo de amistades, no voy a acudir a esos sitios, porque tan pronto yo esté allí, ¿sabes lo que pasa? Voy a tener una inclinación por eso y voy a caer. Y ese conflicto entre alma y cuerpo, Satanás lo conoce. Por lo tanto, la manera en que él nos tienta es que él provee el momento preciso de aquello que tú sabes, que él sabe que te va a hacer caer, lo que te va a tentar. ¿Me siguen? Así que es bien importante que nosotros batallemos con esos deseos de la carne. Primera de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Así que tenemos que batallar por hacer esto. Tenemos que batallar por transformado.
tenemos que decir lo que dice Juan 24:30. Viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Diga conmigo, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Ahora, ese es el problema. Nosotros podemos decirle, vamos a ponernos de pie, pueden decirle, examíname, Señor, y ve si hay en mí camino de perversidad. El problema es, ¿y si lo hay aquí? Hay algunos que dicen, no, Señor, no me miren, porque hay camino de perversidad desde mi cabeza hasta mis pies. No me mires. Eso es como alguien que tenga un carro sucio y le diga que no me lo limpien. A mí me gusta sucio. Si tú no quieres que el enemigo te examine y te encuentres desnudo, como decía Raúl Burgos, murió, en descanse, que decía que ante él estoy desnudo. ¿Me lo dice la Escritura? No es un cántico. Entonces, tú no quieres verte desnudo ante el Señor. Te vas a encontrar desnudo, ¿sabes cuándo? Ante el trono de la gloria. Porque la gloria del Eterno no te va a cubrir. Y te vas a encontrar como Adán y Eva desnudo. Adán y Eva no se encontraron desnudos hasta después del pecado. Porque la gloria de Dios los cubría. Y cuando ellos pecaron, la gloria cayó de ellos y se vieron desnudos por primera vez. Cuando estés en el trono de la gloria, hermano, no hay ropa que te cubra. Las vestiduras de lino fino, dice que son las acciones de los justos. Son las mismas acciones tuyas que van a hablar de ti. Y la gloria del Eterno te va a cubrir por tú haberle servido, haberlo honrado, haberlo guardado, haber permanecido en el convenio hasta el final y el Espíritu haber dado testimonio de ti. Por eso es bien importante que nosotros entendamos esto. Tienes que dejar que el Eterno te desnude hoy. Tienes que dejar que el Eterno te examine hoy. ¿Me sigue? Es hoy, no es mañana, no es pasado, es hoy. No llegues a tu casa para preguntarte, ay hermano, ay padre, mira a ver qué hay en mí, cámbiame. Porque sabes qué va a pasar de aquí a tu casa. Van a haber tantas situaciones que se te van a olvidar. Es hoy. Mira que si te acuestas conmigo, yo te doy dinero. Mira que si tú haces esto, yo sigo este negocio, me da beneficio a mí, te da beneficio a ti. Mira, y vamos a ver tantas cosas que nos atacan. No le digan nada a fulano, no le digan, no se tiene que enterar de la boca. Ni deis lugar al diablo. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Tú haces sinceramente, yo voy a haber predicado 4 semanas este mensaje para que ustedes salgan igual. Yo voy a estar predicando este mensaje durante 4 sesiones para enseñarte que la guerra contra el enemigo no es un culto emocional con mucha pandereta, mucho tambor, mucha marcha y mucha bandera y mucha danza y mucho pisar el piso, que todo, como le dije, está bien para hacer ¿verdad? Una imagen visual de lo que sucede en lo espiritual, pero no es que eso tenga ningún tipo de poder. Yo voy a pasar 4 semanas predicando para que tú no entiendas que tienes que someterte a Dios para salir del enemigo, que tú tienes que renunciar a tus inclinaciones de este cuerpo, a las inclinaciones que tú tienes, la mala inclinación, para que el enemigo no te pueda atacar, que el enemigo está derrotado, que tú no tienes que decir muchas cosas, sino reprenderlo en el nombre de Yeshua, por la sangre y los méritos del Mesías, que lo que tienes que hacer es resistir y vas a triunfar. Que aquí no hay una fórmula mágica de cuáles son las palabras o la oración correcta para ganar, sino se llama obediencia y sujeción a su Torah, a su ley, a su precepto. Que es una batalla que ya tú ganaste. Que si tú no la quieres ganar es porque tú voluntariamente estás rechazando el ofrecimiento del Eterno de que Él te libre de todo mal. Porque quieres seguir actuando en pecado. Yo espero que tú no pierdas el tiempo hoy. Yo espero que tú no digas, cuando yo llegue a casa no oro. Yo quiero que tú me enseñes el documento que te garantiza que tú vas a llegar a tu casa. Que solamente hay un documento sellado con el Espíritu Santo que me garantiza a mí la entrada
a las mansiones celestiales. Sí, yo he renunciado al mundo a través de la sangre del Mashiach. ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Vamos a servirle a Dios? ¿Vamos a someternos al Señor? Yo los invito a orar en este momento.